Ingeniero Kendo, ¿cómo está? Don Rafael, mi amigo. Alfredo, caramba, ¿cómo va la vida? Pues mira, ahí ya tú sabes, caminando. Los acontecimientos. La vida hacia adelante siempre. Me pregunta doña Elena, la Ajá. mamá de Aida, Sí, ayer, que cómo anda el mundo. bueno, Entonces, para yo llegar a explicarles de los acontecimientos que están sucediendo, tuve que empezar de más o menos 8 años de ella tenía, claro. que vivía en Altamira. Y entonces le expliqué cómo se fue desarrollando todo hasta el día de hoy. Y ella feliz, Una historia larga, Rafa. 96 años, Imagina. y lúcida. ¡Ja! Eso es lo más importante. Entonces, una mujer muy activa, muy preocupada por la situación mundial. De todas maneras, veremos algo de lo que está pasando. Pero bien, hay muchos temas en los científicos, en lo político, en lo geopolítico, en las potencias. Pues muy bien, entrando en materia, ingeniero, resulta que hace un tiempo, por ahí, por el 2022, a principio, cuando empezó la advertencia ya de manera definitiva de Rusia a Ucrania, que la habían preparado de manera tal que ellos pensaban que en 2 o 3 días iban a penetrar en Rusia, iban a acabar con los rusos y que el mundo iba a recomponerse y las élites entonces gozando porque iban a vivir mucho mejor con toda esa riqueza que hay en Rusia. Usted puede cuantificar la riqueza que hay en Rusia, ingeniero, pero bien, la pregunta es la siguiente, porque fue la pregunta que me hizo mi esposa Aida, mi compañera, de 50 años ya casi, pronto lo vamos a cumplir, 50 años sí. juntos, batallando. Yo sé, Rafa. Sí, y me pregunta ella, ¿y tú crees que va a durar mucho esa guerra? Digo, bueno, le dije, me parece que esa es una guerra muy complicada, dependiendo del objetivo de los rusos, puede durar poco, pero dependiendo de lo que ellos procuran alcanzar, puede durar mucho. Así es. ¿Por qué usted entiende que se ha prolongado tanto la guerra ruso-ucraniana? Para eso tenemos que remontarnos precisamente cuando se inicia el conflicto, la operación especial, ¿verdad? Rusia hace un planteamiento bien claro de por qué iba a empezar esta operación especial, donde se trazaron a grandes rasgos 3, 4 parámetros que había que cumplir y de por qué se iniciaba este conflicto, se iniciaba esta operación. Número 1, para no ir para la historia para atrás, cuando precisamente se da el golpe de Estado en Ucrania, ¿verdad? En el 14. Rusia, el planteamiento que se hizo en ese momento fue que el conflicto se inicia, o la operación especial se inicia con los siguientes objetivos. Número 1, salvaguardar la vida de la población rusa que existía y existe en las regiones Lugansk, Donetsk, las otras 2 regiones que estaban siendo atacadas constantemente por el ejército ucraniano, bombardeando y matando a población civil constante. Recuerdo en otros programas que hemos hecho que se había dicho que toda esta región, en su inmensa mayoría, son de origen ruso, directamente. Poblaciones rusas. Exacto, poblaciones con idiomas, cultura, religión, todo ruso. El segundo planteamiento que se hace del porqué era que ya Ucrania había manifestado entrar en la OTAN. Y fíjate, desde mi punto de vista no es ni siquiera que hubiera entrado Ucrania o no, porque si te fijas hay países como Finlandia, en su momento
las repúblicas bálticas, Suecia, que entraron a la OTAN y Rusia ni se inmutó. El problema era que la entrada de Ucrania en la OTAN, teniendo el gobierno que tiene ahora mismo Ucrania, que proviene de un gobierno que desde antes de la guerra venían de unas fuerzas nacionalistas, muy nacionalistas y de apoyo de perfil fascista, ¿verdad? Rusia no podía permitir que ese gobierno se estableciera en la OTAN porque iba a abrir todas las puertas a la OTAN. Y entonces se le iba a complicar mucho a Rusia la situación geopolítica con Ucrania. Existía desde antes, ya desde la época de Stalin, desde la época de la Segunda Guerra Mundial, que esta fracción o esta parte de la población, que era la más fronteriza con Polonia, de hecho apoyó a Hitler en su momento, y era el partido que había tomado el poder en Ucrania a través de un golpe de Estado. Con lo cual, ahí se planteó el tema de desmilitarización de Ucrania. O sea, este grupo, desde 2014, que tomó el poder, empezó siendo armado, hubo unos acuerdos, los acuerdos de Minsk que no se cumplieron, se violaron, y se estuvo preparando en su momento en las historias, las memorias de Angela Merkel, de Alemania. Ella plantea que efectivamente se firmó ese tratado donde participó Francia, países de la OTAN, y participó Rusia, que se firmó con el único objetivo de armar a Ucrania. O sea que ese tratado que se firmó iba a ser violado desde su nacimiento, ¿verdad? Que fue lo que pasó. Conclusión que bajo esa situación Rusia se plantea el tema de desmilitarización y paralelamente desnazificación. O sea que Rusia desde el primer momento ya se planteó dentro de su línea eliminar completamente al partido fascista del gobierno de Zelensky, que es el que está gobernando. Por un problema ideológico. Claro, es que es un problema ideológico, y los hechos lo ha demostrado la línea que se ha mantenido, ¿verdad? Entonces, esa ha sido la posición de Rusia desde el momento, y lógicamente, y ahí la pregunta que se hace, ¿verdad? ¿Qué tiempo puede durar? Lo único que yo puedo decir, con el conocimiento que tengo de Rusia, ¿verdad?, es que los rusos no van a parar sin cumplir lo que ellos se plantearon. O sea, estos puntos no van a cesar, no van a firmar una paz si se violan estos puntos. Ingeniero, siendo así, entonces, evidentemente es una guerra de desgaste para doblegar, tumbar el pulso, hacer recapacitar al imperio occidental, europeo, estadounidense, de forma tal que económicamente se debiliten hasta que hagan cabeza. Claro. No que hagan agua, porque si hacen agua se hunden. Claro. Pero si hacen cabeza, por lo menos se hace un buen acuerdo. Pienso que por ahí van los tiros. Entonces será una guerra de 10, 15 La situación, Rusia está preparado, porque ahí va la segunda parte que yo hablo con amigos y demás, y planteo, simplemente la guerra o este conflicto es un conflicto, como acabas de decir, de recursos. Y ahí puedes hacerte dos preguntas. ¿Cómo se administran los recursos por la parte rusa y cómo se administran los recursos por la parte occidental? Veamos la parte occidental. Todo lo que tiene que ver con
armamentos de toda índole, aviones, barcos, artillería, todo esto en la parte occidental está basado en empresas, bajo un concepto capitalista. Si tú te fijas, bueno, todas las empresas americanas, que son las mayorías que producen todas estas armas y todos estos aviones y demás, Boeing, todas, ¿verdad? Son empresas privadas, donde el objetivo de estas empresas es ganar dinero a toda costa. Por eso, cuando vemos... Los rusos no ganan ahora dinero. por eso vamos a analizarlo por puntos. Cuando analicemos Boeing o cualquiera de las empresas americanas de armas, cuando te producen un avión, un bombardero, tú ves las cifras del costo de ese avión, que son miles de millones de dólares, ¿verdad? 3.000 millones, locuras, ¿verdad? Vas a ver el homólogo ruso, ni remotamente esas cifras cuesta. ¿Y por qué? Ahora vamos a analizarlo. O sea que si nosotros vemos la política y la estrategia, el concepto de fabricar, armamento occidental, ellos se centran ante todo en el beneficio, Sí. como todas las empresas capitalistas, ¿verdad? Analizando de la parte de Rusia no tiene ese problema, ni China tiene ese problema. ¿Por qué no tienen ese problema? Porque ellos, la economía de guerra que llevan, la economía militar, está basada principalmente en el control del Estado de esos recursos. Tiene una economía planificada. Planificada y controlada por el Estado. El Estado sabe sus costos, el Estado administra todos esos recursos que tiene, ¿verdad? Y te dice, el avión en realidad, en vez de costar 3.000 millones, el costo de este avión son 800 millones, no 3.000. Y lo fabrican. Okay. Y los motores y todo. Cuando tú ves el presupuesto de Estados Unidos, ya superior a los 800.000 millones de dólares, la gente se asombra. ¿Qué clase? Pero la realidad, ¿cuál es? ¿Qué tú haces con esos 800.000 millones de dólares de presupuesto? ¿Cuántos aviones? ¿Cuántos tanques? ¿Y qué hace Rusia con 400.000 millones de dólares de presupuesto? Entonces ahí está la diferencia abismal que tenemos en unidades, en costos, en todo, ¿verdad? Y ahí hay el problema más grave, es ese, que ¿cuánto tiempo puede aguantar Rusia esta guerra y cuánto tiempo la puede aguantar Occidente? Sabemos que los costos de Occidente prácticamente ya están al límite. Están derribando, por decirte un ejemplo, drones que cuestan $1.000, lo están derribando con cohetes que cuestan $1 millón. Entonces, ¿quién puede aguantar eso? Tengo una pregunta a lo que tiene que ver con el proceso productivo de esos armamentos. ¿El sector privado ruso pierde dinero o gana dinero? Es que el sector privado ruso prácticamente no interviene en esta operación. Sector privado ruso, digamos, combustibles. Tenemos empresas como Gazprom, Rosneft, que producen productos. La participación del sector privado en esa empresa es X. Ahora mismo no recuerdo cómo accionariamente está, pero el Estado tiene el control, pertenece al Estado. Entonces el Estado dice, no, espérate. Para el Ministerio de Defensa, usted me va a suplir el petróleo, los combustibles, al precio de costo. Para afuera usted venda lo que... Pero para aquí es al precio de costo, porque la defensa del país tiene prioridad. Ese concepto no lo puede aplicar Estados Unidos ni Europa, porque su estructura financiera y comercial no le permite hacer eso. No son empresas del Estado o con participación. China lo puede hacer. Entonces ahí viene... Entonces ahí juega un papel importante lo ideológico.
Claro. Mucha gente quiere decir, lo ideológico eso desapareció, ¿no? No. Bueno, tiene que ver con muchas cosas. Lo que pasa es que no ha desaparecido. Sistema burgués, capitalista. Sí, pero no te vayas a creer que el sistema ideológico, verdad, que se vio bien afectado en Rusia. No es igual que en China, pero existe una ideología. Es un capitalismo diferente. Claro, porque tiene una ideología que no es la ideología que yo viví en su momento, por ejemplo, socialista o comunista, pero tiene una ideología social, pero es una ideología social, digamos, más social, es una ideología que el Estado la puede controlar de alguna forma, de esta forma que te estoy diciendo, con participación. Y no es de dominación, me imagino. Y no, porque es que ellos, no es que ellos quieren dominar a Ucrania, los rusos. No, el problema es que los rusos saben y el planteamiento que tienen ya histórico de la situación de Ucrania ellos lo conocen muy bien. Okay. Por ejemplo, esa situación no la tienen ellos ni con Azerbaiyán, ni con Georgia, ni con Armenia, ni con Kazajstán, que tienen más de 3.000 o 4.000 kilómetros de frontera con Kazajstán. Esa situación no la tiene. El problema, ellos saben que el problema es Ucrania, que no viene de ahora. Kazajstán. Kazán es una república rusa, exacto, sí. No, un estado ruso. Bueno, Kazán es la ciudad, la capital de la República Tártara. De los tártaros. Sí. Exacto. Entonces, ¿cuál es la situación? Que han jugado un papel. Sí, claro. Ahora mismo el gobierno ruso le ha dado mucho realce a Kazán y a la República Tártara. Ahí se concentran muchas empresas militares, ¿verdad? Que han crecido mucho porque le han dado prioridad totalmente. Y lo segundo es que en el tema de personal, ahora mismo, pues creo que fue hace 2 días o 3, Putin dio la cifra de los soldados que tiene Rusia ahora mismo vinculados en la guerra. Pues estamos hablando más de 700.000 soldados tiene ahora mismo, sí, oficialmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están preparados para esto. Ellos, si no cumplen estos objetivos, no van a ceder. Ingeniero, ese es el problema ruso-ucraniano. Ahora bien, hay unos síntomas en el Asia y en América que pueden generar conflictos de una envergadura que pueden ser de mucha trascendencia para ambos continentes. ¿Cómo usted cree que se va a desarrollar el problema chino-Taiwán y los países latinoamericanos que aspiran a tener una participación con Estados Unidos de igual a igual, pero que la actitud prepotente y arrogante de Estados Unidos no le permite ver más de la puntita de la nariz y piensan que todavía sobre las reglas del juego que ellos establezcan los norteamericanos? En Asia, ¿cómo usted piensa que se va a seguir desenvolviendo las contradicciones que se generan entre los intereses que quieren mantener como una punta de lanza a Taiwán y los intereses chinos que consciente de que eso es indiscutiblemente e indefectiblemente parte de la China continental, Taiwán? El tema de Taiwán... ¿Va a escalar eso? Bueno, vamos a ver. Taiwán, tú sabes, Rafaelito, que Taiwán, la situación de Taiwán no es nueva. China ha mantenido siempre una posición, digamos, de un punto de vista, evitando la escalada siempre, ¿verdad? Ellos han tratado y están tratando constantemente de evitar la escalada porque saben que eso podría llevar al mundo a un conflicto. Entonces, hay una copa de no, agua, está bien. No, está bien, no hay problema. Puede llevar al mundo a un conflicto, ¿no? Entonces, China se mantiene en alerta, por supuesto está haciendo su presión constante,
Ahora mismo hay una situación, ya tú has visto la escalada que tenemos aquí en el... Dame un poquito de agua, porque tengo la garganta reseca, sí. Ponla ahí para que tú la sigas usando. Cafecito. La situación, has visto la situación que se ha creado aquí en el Golfo de México con Venezuela, ¿verdad? El movimiento que se está haciendo en estas posiciones, precisamente. Ya han ocupado a Puerto Rico de nuevo. Sí, bueno, ellos tienen base ahí. Sí, ellos tienen base, están haciendo maniobras ahí en Puerto Rico. Pero precisamente hoy estaba viendo las noticias, Venezuela y Rusia acaban de llegar a un acuerdo, ya el Congreso venezolano aprobó un acuerdo, yo calculo que sea similar a que Rusia firmó con Corea del Norte, porque es un acuerdo de apoyo mutuo, donde están todos los sectores, comercio, inversiones, y dejaron para el final seguridad. ¿Cómo se va a mover ese acuerdo? Ya lo veremos, porque será ratificado, supongo, ahora por la Duma rusa. Con lo cual, la situación ahí se complica. Veía declaraciones ahorita mismo de Trump, que le preguntaban que si iba a bombardear a Venezuela. Trump decía que, dijo que bueno, que no se excluía, que lo estaba analizando, qué posición iba a tomar. Pienso que no se va a hacer nada, porque... Los chinos por el medio también. Y los chinos, pero fíjate, yo no te diría, tendría que estar Trump muy mal informado o recomendado, ¿verdad? Por la siguiente razón: una invasión a Venezuela ahora mismo, con la participación o la posición que tiene Colombia, que tiene Brasil, de enfrentamiento con Estados Unidos, y más que todo por lo que acabaste de decir, de la posición de Trump, ¿verdad? Esa situación de enfrentamiento que existe podría acarrear una desestabilización muy grande en esta región, pero muy grande, de llegar a reactivarse las guerrillas que están en Colombia, una posición igual de paramilitares que irían a ganar su dinero en Colombia, como han hecho los colombianos en Ucrania, y se crearía una situación muy inestable en la región. Como los que vinieron a Haití. Exacto. Que alguien le pagó para que vinieran. Claro, entonces pasaría. Mataron al presidente de Haití. Claro. Lo mataron. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que una desestabilización de esa magnitud en Venezuela, no creo yo que el gobierno americano y Trump vaya a cometer ese error, porque sabe que ahí se le va a poner desde México para abajo todo el mundo en contra, salvando, digamos, Argentina, que ya sabemos lo que hay, pero los otros países no van a permitir, porque es desestabilizar toda la región. Tú sabes que en la misma Venezuela, aparte del tema del narcótico, pero hay todavía guerrilla y hay muchos movimientos ahí dormidos, ¿verdad?, que se pueden reactivar muy rápidamente, aprovechando esa coyuntura, ¿ves? Entonces, y eso no le convendría para nada a Estados Unidos ahora mismo, crear una situación aquí. Encender a América Latina. Exacto. Más que ahora, sabe que Ucrania está encendida, el Medio Oriente está encendido. Ahora mismo Trump también hoy hizo declaraciones que quiere retomar la base en Afganistán, la base que ellos abandonaron. Tú sabes, cuando llegó Biden, el desmoronamiento, la cantidad de dinero que se perdió, armamento, de todo. Pues Trump pues quiere como que retomar toda esa base de nuevo. Eso va a ser un problema, porque los afganos no se lo van a permitir. ¿Y qué le dijeron los afganos?
No, yo no sé, porque eso fue ahorita mismo, él estaba cogiendo la vez. Bueno, yo no leí más comentarios porque eso lo estuve leyendo yo ahí. Claro que se van a oponer porque hay que conocer los afganos, quiénes son. No hay nada que buscar allá. Exacto, por eso te digo que es una situación y los afganos es un pueblo muy aguerrido, ¿verdad? Te diría que son los más aguerridos de todo ese cementerio de los grandes imperios. Claro, entonces la situación. Afganistán. Claro, porque ahí ellos pueden tomar a Irak, que si Irak, que demás, pero los afganos no, pues, ni los soviéticos pudieron con Afganistán. ¿Tú te acuerdas? ¿Te recuerdas lo que pasó? Los soviéticos parece que cayeron en una trampa ahí. No, y cayeron en un momento que se estaba desmoronando la Unión Soviética, no había. Pero eso contribuyó al derrumbe más rápido, ¿no? Claro, claro. Fue una guerra también donde peleé. Entonces, lo de Taiwán, ¿cómo usted...? No, Taiwán, vamos a ver. Y ahí, por eso, desde mi punto de vista que te hablé de esta situación aquí en América ahora, porque si pasa eso, entonces China se aprovecharía esa oportunidad. Porque se basaría en lo mismo, decir, pues bueno, se ataca a un país soberano, con un gobierno soberano, pues aquí nosotros vamos a tomar medidas contra Taiwán y sería una coyuntura que China pudiera utilizarla para ya solucionar de un plumazo esa. Teniendo aquí Estados Unidos un conflicto aquí, otro conflicto en el Medio Oriente, otro conflicto si empieza con Afganistán, imagínate qué va a hacer con China, no va a poder hacer nada. Pero a mí me parece, ingeniero, que el propósito de China siempre, luego que a partir de 1949, cuando Mao Zedong declaró a China la República Popular Democrática, dirigida por el Partido Comunista, y que permitió que Chiang Kai-shek, que fue derrotado, se alojara ahí, porque me parece como que ellos construyeron un nivel de amistad por los acuerdos que hicieron. Y algo queda, ¿verdad? Sí. Porque ya Chiang Kai-shek había asumido a Taiwán como parte íntegra del China, país, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Sí, o un poco antes, porque en ese tiempo le interesaba a Occidente que Taiwán perteneciera a ellos, porque tenían el control de China bajo el mandato de Chiang Kai-shek, decía Occidente. Pero China me parece que nunca les ha interesado a ellos, a los dirigentes chinos de la República Popular Democrática China, que dirige el Partido Comunista, no invadir, sino llegar a un punto, sin importarle inclusive el tiempo, donde ellos por su propia cuenta vean la necesidad histórica de ser parte de la gran nación. Comparto, y por eso te decía que los chinos siempre han sido muy cuidadosos en esto, porque ellos piensan así como tú estás diciendo, es mi opinión, ¿verdad? Ellos, ten presente que son las mismas, pasa similar lo que está pasando en Ucrania, son los mismos chinos los que viven ahí. Y entonces, antes sí, a Taiwán había una diferencia económica entre China continental y Taiwán, ahora no. Ahora el plato sí, está bien, pero es que ahora el plato se ha virado totalmente. Sí, pero Taiwán era parte de Occidente. Claro, pero el plato se ha virado. Ahora China está muy superior a Occidente y a Taiwán. Entonces los taiwaneses no van a ser tontos. Van a decir, pues mira, pero si son nuestra gente, ¿qué hacemos nosotros con este problema? Pero oyéndolo a usted, ingeniero, sobre ese punto neurálgico, ¿no piensa que los chinos han percibido algo de trascendencia que puedan desarrollar en esa isla que agreda la integridad de la China continental por parte de Estados Unidos? ¿No habrán ellos olido algo? Bueno, es que eso siempre ha estado en el tapete. ¿Cuál es la importancia de Taiwán? La importancia de Taiwán no es la isla. La importancia de Taiwán ha sido las empresas que están allí en Taiwán. Ellos tienen el monopolio mundial ya entre comillas con China para poder. Sí, donde tiene materias primas. O sea, ten presente que Taiwán tiene que importar de China hasta la arena para la construcción. Sí, en el último caso que ellos se desacaten y quieran hacer un lío a China, tienen la facilidad
más viable. Claro, por eso te digo, ¿verdad? Entonces la situación de la fuerza, digamos, de Taiwán ha sido la fuerza económica porque controlan o controlaban el mercado de los chips. Los chips. Ahora mismo la situación ha cambiado radicalmente porque ya China calladamente ha empezado a fabricar sus propios chips. De hecho, Estados Unidos, como la planta, los taiwaneses también montaron en Estados Unidos la construcción de chips. Los chinos querían, o sea, Estados Unidos quería presionar a China con los chips especiales para las supercomputadoras y demás. Y China le dijo que no, que ya ella no necesitaba esos chips, que ellos tenían sus propios chips. Con lo cual, la parte, digamos, económica de la presión que existía y la posición de Taiwán de fuerza, ahora mismo se ha derrumbado, porque es que China está creciendo en todos los sectores. Sí, sí. Y China lleva años trabajando en eso porque saben y sabían que la posición de fuerza de Estados Unidos y Taiwán y esa unión viene dado por lo que ellos montaron en la tecnología de microprocesadores y chips en Taiwán. Entonces ahora mismo pues eso pasa a una segunda plano porque los chinos ya lo van a hacer. Entonces lo cual... Ingeniero, ¿se podría decir que Taiwán representa para el imperio occidental, Estados Unidos y los europeos, una serie de países que giran y orbitan alrededor de los intereses norteamericanos, que algo parecido han querido crear, desarrollar e imponer a cualquier precio en el Medio Oriente en lo que tiene que ver con Israel? Bueno, Israel ya yo lo veo, yo ahí me pierdo un poco porque yo la situación de Israel yo la veo desde un punto de vista de que la parte de Israel y el gobierno americano están muy ligados. De hecho, son ellos mismos muchos judíos, ¿verdad? Y la comunidad judía en Estados Unidos es muy fuerte, la que lleva todo el tema de... Hay muchos rusos también, judíos. Y muchos rusos, por supuesto. Entonces, la parte de Israel es otra, pero volviendo al tema de lo que es... Sí, volviendo al tema de lo que es Taiwán y la situación que está creada ahora, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, trataron de presionar a China con esta situación. ¿Qué hizo China? Pues China ahora mismo cogió y ellos tienen el monopolio de producción utilizando las tierras raras y el germanio, que es un elemento vital para lo que es armamento. Resulta que China hizo así y creó una barrera a la exportación de germanio y Rusia también. Conclusión, ahora mismo el kilo de germanio que costaba en su momento $100 y pico, $200 el kilo, ahora mismo está rozando los $4,000 el kilo de germanio. Más caro que el dólar. Y se va a poner mucho más caro. ¿Por qué? Porque la demanda de germanio para la construcción de aviones, para la construcción de elementos electrónicos, para todo es vital. Y entonces lo tiene monopolizado China, que tiene, porque el germanio lo sacan, ¿verdad? Pero tienen que procesarlo, igual que las tierras raras. Entonces China tiene ese control y Rusia tiene el mineral. Con lo cual, si ellos dos dicen, no hay germanio para Occidente, ahí mismo todo la implementación de armamento de Estados Unidos se le encarece pues 10 veces. Entonces, el tema de la guerra esta entre, digamos, China y Rusia, y ahora la India, pues los indios son muy listos, pues tú viste cómo se aliaron, ¿verdad? Con Rusia también, y no le han hecho caso a Trump del tema del combustible y demás, ellos van a lo suyo, ¿verdad? Pues la situación de esa guerra económica, ese aranceles, China la está manejando similar, pero utilizando otros elementos. Trump utiliza el chantaje de los aranceles. China dice, espérate, yo las tierras raras, germanio, estos elementos. Y Rusia va haciendo lo mismo. Entonces vamos a ver quién aguanta. Entonces, esa situación es la que está ahora mismo en la mesa de negociaciones globalmente. Ingeniero,
Sobre ese análisis importante que usted ha desarrollado para tener un aspecto concluyente, está por el medio que pueda hacerse realidad la solución por la vía diplomática de todos estos problemas que están acaeciendo en estas naciones y en esta potencia. ¿Habrá lugar? Bueno, en el caso de Ucrania yo no lo veo por la vía diplomática si no se aceptan las condiciones de Rusia. Entonces Rusia, si tú lo analizas, Rusia con esto está ganando en vez de perder. Con lo cual, lógicamente, yo no lo veo ahora mismo que la situación de Ucrania por vía diplomática expedita o rápida se logre. No se va a lograr eso, ¿verdad? Entonces, ahora mismo la situación del tema de China y de la situación que se está viviendo aquí en el Golfo de México con la situación de Venezuela, esa sí se va a resolver, yo pienso, por vía diplomática, porque es algo que simplemente, yo pienso que esto más que todo ha ido por una posición del gobierno americano de las promesas de la lucha contra la droga, ¿ves? Que el gobierno americano dijo, vamos a luchar contra la droga, contra la inmigración ilegal. Entonces Trump está tratando de salvar esos planteamientos ante el electorado, sí, pero no de meterse en un conflicto directo. Con lo cual ahí va a haber unas negociaciones que se van a llegar a acuerdo con Colombia, con Brasil, con Venezuela y demás países que estén involucrados en esa posición. Bueno, ingeniero, ya en lo científico tengo 3 preguntas para que usted me aclare cómo evolucionan los tiempos y su incidencia en nuestros planetas, en nuestro sistema solar y hasta en nuestra galaxia, porque usted sabe muy bien que usted está transitando por una autopista, dura 8 horas en la autopista, pero hay un momento en que tiene que tomar una carretera, donde ya es más dificultoso el tránsito, el vehículo empieza a dar salto por aquí, salto por allá, usted se cansa más. ¿En qué lugar está el planeta Tierra y el sistema solar y la galaxia en este momento con respecto a la estabilidad planetaria? Bueno, yo siempre he dicho, Rafaelito, vamos a ver, difícil, no, igual, siempre va a ser lo mismo. No, vamos a ver, yo siempre he dicho, pensando en macro, ¿verdad? Claro, vamos a ver, mañana. Nosotros tenemos que pensar en algo, que es lo que yo siempre cuando hablo con los amigos les explico para que tengamos concretamente una posición. Ahora te voy a decir. Bueno, ¿vamos por una carreterita ahora o todavía estamos en una autopista? No, nosotros no estamos ni en un terraplén. No, me refiero a nivel planetario. Pero o sea, nuestra civilización. No, el sistema solar. Vamos a ver, el sistema solar estamos a la mitad de vida. Nuestro sol está en la mitad de su vida, ahora mismo. Pero estamos en un lugar tumultuoso que produce... no, en este momento no. En este momento estamos en una zona, digamos, tranquila, pero el sol se va moviendo en la galaxia. Y claro, y la galaxia se va moviendo en el espacio, ¿verdad? Sí, ahora mismo, exacto. Entonces ahora mismo nosotros estamos en una zona que los científicos están determinando, porque ten presente algo, Rafaelito, nosotros calculamos dónde nos encontramos, pero no sabemos a ciencia cierta porque nosotros no nos vemos nosotros mismos. Nosotros vemos el núcleo galáctico y nosotros sabemos que estamos en una posición del núcleo galáctico, pero nosotros no nos vemos a nosotros mismos, porque el universo es tan inmenso y nosotros lo que hemos adelantado fuera de la Tierra es nada. Rafaelito, mira la posición cuál es. Nosotros hablamos como que nosotros somos el centro del mundo, pero no lo somos. Nosotros no somos nada. Mira, los monos se bajaron hace 2 millones de años, nuestros antecesores. 2 millones de años y la Tierra tiene 4.800 millones, 4.500 millones de años. Los dinosaurios vivieron en la Tierra 200 millones, más de 200 millones de años. Y nosotros nos creemos que... Claro, nosotros tenemos algo que no tuvieron ninguna de esas especies que han...
que nosotros tenemos la conciencia. Nosotros estamos compuestos de átomos y tenemos la conciencia para poder ver nuestros propios átomos y los átomos de otras personas. Y los átomos de la madera y los átomos. Eso es lo único que tenemos nosotros en desarrollo genético que nos ha dado la evolución de 2 millones de años. ¿Qué había antes? Los fósiles hablan por sí solos. ¿Qué va a haber después? No sabemos nada, Rafaelito. Y nosotros estamos en una posición que nosotros mañana nos cae un meteorito y no tenemos la más mínima defensa para enfrentarlo. Nuestra especie se elimina totalmente de la Tierra. Totalmente. Aquí no va a quedar nada si cae un meteorito similar al que cayó en México. Okay. Entonces, cuando tú me hablas de la posición, hay que trasladarse a ese peligro inminente que lo tenemos arriba de nosotros. ¿Cuántos meteoritos no cayeron en la Tierra en los últimos 4.500 millones de años? Y nosotros lo que llevamos como especie es menos de 2 millones de años caminando en la Tierra, Rafaelito. Los simios se bajaron hace 2 millones de los árboles. Y nosotros estamos limitados actualmente con la tecnología que tenemos, estamos limitados por la velocidad de la luz. Nosotros no podemos, nunca vamos a poder físicamente trasladarnos a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, de momento, ¿verdad? El centro de nuestra galaxia, ¿tú sabes a qué distancia está? A 26.000 años luz de nosotros. Quiere decir que si nosotros nos moviéramos a la velocidad de la luz para llegar al centro de la galaxia, nos íbamos a demorar 26.000 años viajando. No hay cuerpo que lo resista, ¿verdad? Son generaciones y generaciones. Si nosotros queremos llegar a Andrómeda, que está a 2,5 millones de años luz de nosotros, nuestra especie no había bajado teníamos que salir cuando los monos que fueron nuestros ancestros se bajaron de las matas. Teníamos que salir y ahora es que estuviéramos llegando nosotros a la galaxia cercana a nuestra. Ingeniero, para tranquilidad de la audiencia, de la población, podría decirse... pueden estar tranquilos porque el planeta, el sistema planetario nuestro, la galaxia, está caminando hoy día por un lugar tranquilo, no va a generarse grandes transformaciones. El problema es que el problema puede venir desde nuestro sistema planetario. Vamos a ver, no hemos hablado mucho de lo que es un agujero negro, ¿verdad? No. Muy poco. Lo estamos dejando para... Nosotros estamos viendo... Estamos cada día detectando nuevos agujeros negros en nuestra galaxia. Solo, para que tengas una idea más o menos, solo tendría que pasar cerca a nosotros, o nosotros pasar cerca de un agujero negro que ahora mismo no lo estamos viendo, a una distancia, por ejemplo, Alfa Centauri es la estrella más cercana a nosotros. Esa Alfa Centauri está aproximadamente a 5 años luz de nosotros, ¿verdad? Nosotros para llegar ahí nos vamos a meter 5 años viajando. Si bajáramos la velocidad de la luz, no podemos viajar a esa velocidad. Pues si entre Alfa Centauri y nosotros, o nosotros pasamos, este sistema pasa cerca de un agujero negro, todos nuestros planetas, toda la nube de Oort, todo lo que existe, se desestabiliza. Y la Tierra pasaría a una posición que sería incompatible con la vida. Fíjate qué sencillo, que pasemos por un lugar donde exista un agujero negro masivo, que la gravedad es inmensa, un agujero negro, para que tengas una idea, estamos hablando que la masa puede ser... Pero ¿qué tan cerca puede estar el roce? Puede estar el agujero. No hay roce, es que te estoy hablando que si pasa de nosotros, digamos, a 4 años luz de nosotros, ya nuestro sistema planetario se altera. Pero hay conocimiento de no lo hay. ¿Cuánto podría estar? No lo tenemos porque no lo estamos viendo, son agujeros negros. Hay voces agoreras que quieren
a la humanidad, intranquilizarla, diciendo lo que vamos a pasar próximo en algún agujero negro. No, porque nosotros hemos tenido estrellas que han pasado cerca de nosotros y desestabilizan el sistema. Eso ha pasado, eso no es nuevo. Ahora mismo hay estrellas que vienen prácticamente en colisión, que pueden pasar, pero no van a pasar en un año, ni van a pasar quizás en 1.000.000 de años, pero se van a acercar. En ese momento, cuando se acerque esa estrella a nosotros, ahí vamos a tener serios problemas, porque todos los planetas se van a desestabilizar. Pero esto está hablando, ¿verdad?, de que hoy día son millones de años. Claro, claro. Hoy día lo más que nos puede pasar es que nos caiga un meteorito y nos pueden dañar. Okay. Muy bien, ingeniero. En tiempo pasado estuvimos hablando sobre la energía que se produce por las plantas nucleares que se fabrican, y tú planteabas que en las investigaciones que se han hecho en el planeta no se conoce de que ha habido en alguna de las civilizaciones que hemos tenido energía nuclear producida por una de esas energías. La pregunta es la siguiente. Eso entonces descarta en gran medida que el planeta haya sido visitado por otras civilizaciones, porque de seguro que para llegar aquí habrán de haber usado energía nuclear y entonces integrarse a la vida que aquí se desenvolvía y a las civilizaciones y coadyuvar de alguna manera, pero acaban de unos científicos, esa es la primera pregunta, y la otra tiene que ver con los científicos mexicanos, antropólogos, geólogos, que han estado investigando seriamente la civilización Olmeca, y han establecido y han llegado a ciertas conclusiones no confirmadas todavía, me parece, de que son autóctonos de América, no vinieron de ningún otro sitio, sino que son civilizaciones que se desarrollaron aquí en el continente y que obedece más que todo a la cultura e ideología que imponen los colonizadores, de que tratan de desconocer todo lo que ha logrado una civilización determinada en la ocupación de territorio que ellos colonizan. ¿Cómo usted ve ese fenómeno? ¿Qué te parece a ti al respecto? Mira, yo no comparto ninguna idea de que han venido civilizaciones extraterrestres. Hay muchas cosas que niegan esa posibilidad. Va a ser difícil explicarlo, ¿verdad? Pero bueno, hay científicos que sí creen que tenemos alienígenas que vienen en camino. Javi Loe, por ejemplo, es un científico que es más populista que científico, que dice que el cometa tal, que es una nave espacial. Yo no comparto eso. Y de hecho todo lo que se ha dicho de eso se ha demostrado que es falso. Y hablando de civilizaciones, volvemos a la escala de tiempo, porque el problema es que normalmente confundimos los tiempos. Nosotros pensamos que nosotros llevamos aquí millones de años en la Tierra. Y por eso yo, cuando hablaba ahorita, te decía que claramente sabemos cuándo caminaban los Homo sapiens en la Tierra, cuándo estaba el hombre de Neandertal en la Tierra. Y estamos hablando que son 100 y pico mil años atrás. Entonces, una civilización, cuando se plantea una civilización, estamos hablando de una civilización que existió hace 10.000 años, que pudo existir hace 20.000 años, no más. Entonces,
es una escala de tiempo tan cercana que hubiese permitido, geológicamente hubiese permitido haber desenterrado, ver todo lo que esa civilización pudo desarrollarse. Y eso no existe. Nosotros encontramos en cuevas esqueletos de nuestros antepasados, pero las pruebas de carbono 14 que se le hacen, estamos hablando que son de esa datación, son muy recientes. Entonces, ¿cómo podemos hablar o alguien puede hablar que hubo una civilización que tenía energía, que tenía tal cosa? Todo eso yo no lo considero real. Ni me atrevo ni a especular de eso porque yo no lo veo real. Somos muy niños, nosotros somos embriones. Y no es porque lo dice la ciencia, lo dice las pruebas que se han hecho de nuestros ancestros. Nosotros tenemos huesos de los antecesores nuestros. Entonces, con respecto a la civilización Olmeca. No sé, Rafaelito, No ni idea, porque ya te digo, yo de esos cuentos chinos, yo ni lo leo, no pierdo mi tiempo en eso, porque no hay nada palpable. Especulan, pero no tienen pruebas. Para especular hay que tener pruebas científicas. Pero hay geólogos. Claro, exacto, pero vamos a ver, esa civilización, está bien, pero esa civilización, a la investigación. Claro, pero son mexicanos, pero ¿de cuándo? ¿De 20.000 años atrás? Está bien, yo no digo que no había 20.000 años, pero tú te piensas que esa gente de 20.000 años atrás, 50.000 años atrás, podían tener un reactor nuclear produciendo, Rafaelito. No me refiero a reactores nucleares. Ah, no, porque es que en esa época... Cuando te hablé de los reactores nucleares, me imagino que una civilización que nosotros no tengamos idea de ella, para llegar aquí debe usar por lo menos energía nuclear. Nada, eso... ahora mismo... No ha habido prueba de que haya no ha habido, es que no ha habido prueba, prueba. Vamos a ver, ahora mismo nuestros telescopios tienen la facultad. No hay rastro de que hayan dejado las naves que venían aquí. Pero es que por eso te estoy diciendo, nuestros telescopios pueden hacer análisis actualmente por espectrografía de otros planetas que no están aquí en nuestro sistema ni en nuestra galaxia. Y nosotros sabemos ya que producimos las especies vivas. Sabemos que producen fosfina, muchos elementos que son trazadores de vida. Y nosotros no hemos encontrado nada. Nada. No hemos sido capaces todavía. No lo hemos encontrado. Entonces, ahora mismo, mira, en Marte ahora se descubre un paper que se acaba de publicar ahora la semana pasada, el Perseverance, descubre pues en uno de los lagos que se sabe que tiene indicios de que era un lago de agua, ¿verdad? Pues se descubre como unas esponjas que se piensa que fueron creadas por bacterias. Estamos hablando de 3.000 o 4.000, casi en la formación de nuestro sistema, cuando había agua y demás, ¿verdad?, en estos planetas. Entonces, todavía no hemos podido determinar si es verdad ahí existieron seres vivos en esos momentos, 1 millón de años atrás, 2 millones, cuando el planeta tenía todavía campo magnético y podía controlar la radiación solar y los vientos solares. Ahora ya eso se perdió. Y por eso los vientos solares barrieron la alfombra totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no tenemos ahora mismo la forma todavía tecnológica de decir, pues sí, ya podemos corroborar que en Marte hubo vida. No hemos logrado ni eso. Muy bien. Ingeniero, finalmente, ¿a qué usted achaca de manera categórica o desde el punto de vista que usted tiene conocimiento sobre las razones de esta crisis energética que está afectando a todo el país de la República Dominicana? Rafaelito, yo pienso que
Vamos a ver, combustible hay en el mercado internacional. No es que no haya. Si hay el combustible, ¿qué es lo que falta? Barco para que traerlo lo hay. Una pregunta sencilla. O sea, el combustible está ahí, los barcos hay, la gente con ganas de vender el combustible están ahí. Y si no se compra, ¿cuál es el problema? 2 más 2 es 4, no hay recursos, digo yo, porque República Dominicana no tiene el bloqueo que tiene Cuba. No han sido previsores para acumular los recursos. No, porque sabemos para con energía el eso país. puede ser. También puede ser, yo sé que ha habido un problema y que es endémico del tema del mantenimiento de las plantas, de las líneas de transmisión. Tú estás viendo aquí la luz, se está yendo todos los días porque, bueno, ahora están trazando y instalando una línea nueva, porque la que hay ya muchos años. Entonces, el sistema energético de cualquier país, no de este, necesita una atención constante, necesita una inversión constante. Una atención especial. Claro. No política. No, es que es una atención técnica, no es un problema político. Ese es el problema, que a veces nosotros nos perdemos entre la política y la técnica. La técnica tiene que ir totalmente desvinculada de la parte política. Aquí no, y en muchos países no hacen eso. Tú no estás viendo que cambia el gobierno y te cambian a todos los ingenieros y te cambian a... ¿Cómo tú vas a cambiar a un ingeniero? Cuba podría decirse que es un problema político. El problema de Cuba es un problema económico motivado por un problema político. ¿Por qué? Porque no acabamos de entender que nosotros convivimos con sistemas capitalistas que generan otra forma, otro sistema, y si tú no tienes los recursos para hacer frente a esa situación, tú tienes que apañarte la forma para producir. Tú puedes tener la mejor ideología del mundo, y ya lo decía y Carlos Marx y Engels, antes de hacer política tienes que vestir y tienes que comer, después vas a hacer política. Eso es una realidad. Entonces, tú no puedes vincular una política o una ideología con la parte económica. Si tú haces eso y no tienes un respaldo detrás como lo tuvo Cuba cuando la Unión Soviética, estás fastidiado, no vas a avanzar. Muy bien. Ese es un tema ya que lo hemos tratado aquí nosotros, pero lo vamos a tratar a más profundidad en otra ocasión. Está bien, sí, claro. Ingeniero, finalmente para la materia de reflexiones, de orientación, ¿qué usted le dice ya en estos últimos minutos que te quedan interactuando con tu gente? Con la cámara, sí, ¿no? Es decir, con un número importante además. Yo quiero que tú sepas que cuando te oyen 200 gente, 300 gente, pues es un número importante. Bueno, porque te agradece programas como los nuestros, que son de alguna manera, no obedecen a intereses políticos. De no, mucho menos. Lo que les gusta es el menudeo, la chercha, pero te oye mucha gente, porque me lo han dicho. Ya. Que tú finalmente nos observas, nos puedes señalar para seguir adelante en estos minutos que te quedan. Todo eso es tuyo, mira. No, ¿qué te digo, Rafaelito? Yo tengo siempre, he dicho, y una premisa, ¿verdad? Y eso es para todo, ¿verdad? Y sobre todo en el caso de los gobiernos y demás, los gobiernos, las instituciones, deben, ante todo, deben preocuparse por su país, ¿verdad? Es prioritario que el gobierno, ya sea de aquí de República Dominicana, sea de Cuba, del país que sea de Rusia, y lo estamos viendo en Rusia. Rusia se preocupa por su pueblo, por su estabilidad y por su futuro. Rusia no se preocupa por lo que esté pasando en Europa ni lo que pasa en Estados Unidos, siempre y cuando los intereses del vecino tuyo no estén en contra de tus intereses, ni los tuyos en los de él, se puede avanzar. Y para eso tú tienes que preocuparte ante todo, porque aquí hay luz, ¿verdad?
Ante todo, porque la comida esté barata, esa es la función del gobierno. Y tener las líneas, la forma de controlar eso. Pero sin mucha politiquería. Si se sabe que aquí se necesita energía para de tener 6.000, 7.000 megas de energía, trata de mantener eso al pueblo. Quitas otras prioridades. Entonces ahí es la función que todo, y eso va desde un gobierno hasta la posición tuya con tu vecino, es lo mismo. Entonces, tenemos conflicto con nuestro vecino de Haití, estamos viendo la situación que hay, se gastan recursos ahí, ¿verdad? Se están gastando muchos recursos, porque mantener una frontera... mucha gente se la busca también. Pues claro, pero es que es normal. La crisis. Claro, es algo normal, claro. Rico ahí, claro, entonces... entonces es una posición que hay que velarla. Y entonces, pues nada, al final de los finales, la política internacional es una cosa, pero la política nacional es muy importante. Para mí es más importante que la política internacional. Claro, tú convives con otros países y con esa política tú tienes que desarrollarla, pero más tienes que somos parte de una isla. Claro, tú tienes que darle prioridad a esa política nacional interna de bienestar para la población. Eso es prioritario por encima de todo, desde mi punto de vista. Eso no quiere decir que haya... ¿Tú piensas que siempre habrá estabilidad aquí en la República Dominicana, existiendo una situación anormal en nuestro vecino país de Haití? ¿O mira, pone en peligro? No, tú sabes cuál es el mayor valor que tiene República Dominicana, es su pueblo, su forma de enfrentar la vida. Eso es muy importante, por eso es que aquí ha habido una estabilidad siempre. Porque el dominicano, y yo se lo decía, bueno, ya después si quieren otro programa, pero yo en mi vida, ¿verdad? Me he hecho planteamientos y me he planteado objetivos en la vida. Recuerdo que uno de los primeros objetivos que me planteé en la vida, bueno, aparte de estudiar y demás, recuerdo que iba yo en un barco desde La Habana para Rusia, para la Unión Soviética. Y el barco hizo escala en